Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Muy, pero muy buenas noches, queridos amigos. Estamos en Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Bueno, y seguimos con nuestro Mateo, capítulo 28, versículo 1, y dice la palabra de Dios. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra a ver el sepulcro de Jesús. Y la primera dificultad del texto, escriba en la traducción nos muestra que comienza el versículo de modo que si se entiende como por la tarde, o sea que requeriría una traducción difícil, semejante a la de la Biblia Vulgata, que se refiere al atardecer del día primero del sábado. Pero el uso posterior nos muestra que se ha considerado ya en los autores clásicos como un significado posterior. Después es como debe ser traducido aquí, de manera que Mateo enlaza la víspera del sábado, día de reposo, donde fue sepultado Jesús, con el amanecer del día siguiente, es decir, el domingo. O sea que Mateo presta atención a dos de las mujeres que acudieron al sepulcro, refiriéndose a María Magdalena y a la otra María. Probablemente pueda ser la mamá de Santiago, el menor, y de José. Sin embargo, los otros evangelios lo relacionan con otras mujeres de un grupo que acudió temprano al sepulcro. Marcos añade también a Salomé, como en Marcos 16:1. Y Lucas lo muestra en Lucas 24:10. Hace una referencia también a Juana. Sin duda había otras más en el grupo cuyos nombres no se mencionan. Pero según Mateo, la intención de ellas era ver el sepulcro. Por los relatos paralelos se entiende que pretendían terminar la labor de preparar el cuerpo de Jesús, que había hecho con mucha rapidez su preparación. Y debido a la hora de la tarde, a punto de entrar el día de reposo, los dos hombres que habían procedido a atenderle, como lo dice en Lucas 24:1, será bueno recordar la situación que rodeaba aquellos momentos en que las dos mujeres vienen muy temprano. El primer día de la semana, a la tumba donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Jesús había muerto en la cruz y el testimonio de los que habían presenciado la crucifixión lo atestiguaban. El soldado romano había traspasado el costado de Jesús y había hecho salir del corazón del crucificado sangre y agua, como lo muestra en Juan 19:34. Luego de la colocación en el sepulcro del cuerpo muerto del Señor, se aseguró la tumba sellando la entrada y colocando un guardia para la custodia y vigilancia del lugar, como lo dice en Mateo 27 del 62 al 55. Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es la piedra que cerraba la entrada del sepulcro, que se describe como un disco grande y pesado que rodaba por una regata abierta en la piedra exterior del sepulcro. Según un paréntesis explicativo que aparece en el Códice de Beza, dice que José puso contra la tumba una piedra de que 20 hombres no eran capaces de mover. Y sin duda se refiere no al deslizamiento o rodadura de la piedra, sino a levantarla en peso. Y ese aspecto de la piedra que se cerraba en el sepulcro fue una de las preocupaciones que tenían las mujeres, como lo escribe el libro de Marcos. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Marcos 16:3. Junto con esto estaba también el sello puesto sobre la piedra. Capítulo 27, versículo 66 de Mateo. El sellado había sido hecho conforme a la costumbre romana. En presencia de los guardias de luego custodiaban el sepulcro. El sello romano tenía una intención de prevenir contra cualquier acción que sirviese para abrir el sepulcro por el tiempo de 3 días pactados entre los líderes de Israel.
Y el gobernador Pilato en el capítulo 27, versículos 64 al 66, romper el sello sería considerado como un acto contra el poder romano que recibiera el castigo correspondiente. Delante del sepulcro había sido puesta una guardia romana, como lo menciona en el capítulo 27 del versículo 62 al 66. El número de la guardia varía según los casos y la necesidad. Estando formada entre 10 y 30 hombres, la disciplina militar de los romanos es algo históricamente comprobado. El castigo impuesto a un soldado por abandono del puesto en guardia era la pena de muerte. El temor al castigo imponía por miedo la atención absoluta al deber encomendado. Cada miembro de la Guardia Romana iba equipado con las armas reglamentarias ante las que pocos se atrevían a enfrentarse, salvo un equipamiento similar. No era este el caso de los aterrorizados discípulos que habían oído, hasta el punto que tuvieron que ocuparse de dar sepultura al cuerpo del Señor. Otros dos discípulos secretos. Las mujeres que iban al sepulcro no se esperaban la resurrección de Jesús. Ninguno de los del círculo próximo a Jesús creían en ella, incluidos los apóstoles. Y Mateo nos menciona que había ido para ver el sepulcro. El verbo tiene el sentido de contemplar como un espectáculo. Ellas se proponían a ungirle como un muerto y no buscarle como resucitado. No cabe duda que el Señor había anunciado concreta y puntualmente su resurrección, reiterándola en distintas ocasiones. Marcos dice que los discípulos guardaron la palabra anunciada, la resurrección entre ellos discutiendo sobre lo que quería aquello de resucitar de los muertos que está en Marcos 9:10. Nada mejor que este entorno para demostrar que la resurrección de Jesús era una realidad histórica y que se había producido. Tremendo, ¿no? Cuando vemos el versículo 2 y lo leemos en este caso, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Tremendo, ¿no? Lo que pasa cuando el propósito de Dios está con quién? Con, con los hijos de Dios y en el propósito de la resurrección, ¿no? El temblor de tierra pudiera haber ocurrido en las primeras horas del amanecer, cuando las mujeres iban caminando del sepulcro. Un temblor de tierra se había producido cuando Jesús murió. Capítulo 27, versículo 51. Mateo quiere que los lectores presten atención a lo que sigue. Y como es habitual en él, utiliza la expresión de atención al comenzar el texto con la fórmula que habitualmente se traduce y he aquí que equivale también a prestar atención. Mirad, hubo un gran terremoto. El terremoto era una manifestación de la realidad de la resurrección del Señor, como si el estremecimiento de tierra quisiera dar a entender que el cuerpo santo de Jesús no podía ser retenido en su seno. Pero según Mateo, el terremoto fue grande en varios lugares de la escritura, especialmente cuando se manifiesta alguna acción poderosa de Dios o alguna expresión de su obra redentora, y va acompañada de terremotos como si por medio de ellos la naturaleza quisiera advertir que Dios estaba pronunciando un mensaje para los hombres que debía ser atendido. Tremendo, ¿no? Jesús mismo hizo referencia a terremotos en el tiempo anterior a la segunda venida, a su segunda venida, capítulo 24, versículo 7. Y fue un terremoto de alcance general o fue específicamente local. Posiblemente esto último sea lo más consecuente en el contexto, ya que el terremoto se produjo como una conciencia del descenso de un ángel del cielo. Porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, que bajó hasta el lugar de sepulcro y removió la piedra. El verbo que usa Mateo no significa necesariamente que hizo rodar la piedra, sino que la sacó del lugar donde estaba. Prueba de ello es que se sentó encima de ella. Y Lucas es todavía más específico al utilizar una forma del mismo verbo que da la idea de separarlo de, es decir, arrancada del lugar que le correspondía. Lucas 24:2. El más enfático es Juan,
que utiliza un término griego que describe la posición de la piedra, puesta en lo alto de una pendiente y separada del sepulcro, usando un verbo que tiene relación con tomar y transportar, como lo dice en Juan 21. Era la gran manifestación de la victoria de Jesús sobre la muerte y el sepulcro. El ángel se sentó sobre la piedra que no era necesaria para cerrar el sepulcro, porque dentro ya no estaba el Señor. El sello de la puerta había sido quebrantado por la apertura violenta del lugar hecha por el ángel enviado por ello. ¿Fue enviado el ángel para abrir la puerta a fin de que pudiese salir el Señor de la tumba? Ciertamente no. Cuando el ángel abrió la puerta del sepulcro, el Señor ya había resucitado. A Jesús le había sido dado un cuerpo de resurrección que está libre de las necesidades del cuerpo terrenal que nosotros conocemos como nuestro, pudiendo entrar y salir de los lugares sin necesidad de abrir o cerrar las puertas, como lo muestra en Juan 20 del 19 al 26. El ángel fue enviado para que las mujeres pudieran tener abierto el acceso a la tumba. Marcos 16:5, para Juan y Pedro pudiesen ver desde afuera el interior del sepulcro y Pedro entrara al lugar donde había sido puesto el Señor. Juan 20 del 4 al 6. Veamos el versículo 3 de Mateo 28 y habla de cómo su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. O sea, las mujeres vieron el ángel sentado sobre la tierra, fuera de la tumba en un aspecto glorioso. La presencia era luminosa. El semblante, esto es el aspecto del ángel que era semejante al de un relámpago intensamente brillante. Sus vestiduras de un blanco absoluto comparable con la nieve y la descripción que Mateo hace del ángel recuerda vagamente a la que hizo Jesús en el monte de la transfiguración, capítulo 17, versículo 2 del mismo Mateo. Todo aquello estaba rodeado de un aspecto sobrenatural. La piedra grande había sido arrancada del sitio y servía de asiento al ángel que causaba temor por la gloria que desprendía su presencia. Aquel grupo de temerosas mujeres que habían acudido a las horas del amanecer al sepulcro llegaron al huerto donde estaba la tumba. Encontrándose con la acción de Dios en todo el entorno y la presencia de los ángeles con su misión especial, el sepulcro abierto permitía ver en el interior y ya no estaba el cuerpo del Señor. Versículo 3, versículo 4. Y de miedo de los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mateo no podía por menos hacer mención a la guardia romana que custodiaba el sepulcro. El evangelista describe cómo la presencia del ángel llenó de terror a los guardias, haciéndoles temblar, usando para describir el efecto de un verbo que tiene la misma raíz que seísmo, terremoto, expresado así el temblor aterrorizado de los guardias. Y Mateo añade que quedaron como muertos para referirse a la incapacidad de movimientos y reacción del miedo que produjo en ellos. Estos soldados huyeron precipitadamente cuando el momento del terror fue superado por ellos en el versículo 11. Y como dice Hendricks, estaban tan sobrecogidos del terror que si alguien hubiera estado presente en aquella escena, difícilmente hubiera adivinado que temblaba más la tierra o los miembros de la Guardia Romana. Todo cuanto había supuesto desde el punto de vista de los hombres, el sello de la piedra en la puerta de la tumba y la guardia custodiada había sido desbaratado por el poder de Dios. Nadie podía impedir lo que Dios había determinado. Nadie podía oponerse al designio divino de la resurrección del Señor. Versículo 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. En alguna manera debe llegarse a armonizar los relatos sobre el encuentro de las mujeres con los ángeles.
Mateo usa un abreviado de los acontecimientos de la resurrección que debe ser completado con los otros para tener una panorámica más previa. Y parece ser que el ángel que estaba sentado en la piedra fuera de la tumba habló con las mujeres llamándolas a tener confianza y a vencer el miedo que sin duda sentían. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras. Y en aquel momento no solo les anima, sino que va a comunicarles la buena noticia de la resurrección del Señor. ¿Cómo se aprecia este texto siguiente? Las palabras del ángel son muy interesantes en el texto griego porque hacen un énfasis especial en el pronombre personal, vosotras, como si les dijese, no estéis vosotras asustadas como las guardias que acabaron de oír, se les demanda buen ánimo porque no había razón para temor, sino para el gozo. El ángel sabía la razón por qué las mujeres estaban presentes allí, porque sé que a Jesús, el crucificado, estáis buscando. Buscaban a un vivo en el lugar de los muertos. Versículo 6. No está aquí, pues hace resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Tremendo, hermano. Y en ese momento las mujeres llegaron al sepulcro y la puerta estaba abierta y era evidente que alguien había arrancado la puerta de su lugar. Inmediatamente descubrieron la presencia del ángel sentado sobre la piedra que les dio la buena noticia de la resurrección del Señor. No está aquí, porque resucitó, como dijo, y las invitaba para que pasaran al sepulcro y viesen que Jesús ya no estaba allí, que tan solo estaba el lugar donde había sido puesto. Venid y ved el lugar donde ha sido puesto. Y a pesar del miedo entraron a la tumba y vieron que era cierto lo que el ángel acababa de decirles. El cadáver de Jesús no estaba en aquel lugar. En el interior del sepulcro descubrieron la presencia de otro ángel. Marcos 16:5, que estaba sentado al lado derecho de la sepultura. Y algunos eruditos entienden que este no era otro sino el mismo ángel que Mateo pone fuera de la tumba. En el interés del evangelista por enfatizar que la puerta había sido arrancada en su lugar, y sin embargo Lucas dice que los dos ángeles se manifestaron a las mujeres, Lucas 24 del 4 al 5. Este detalle en Lucas es también confirmado por Juan 20:12. Y cabe preguntarse si los dos ángeles a los que alude Juan fueron otros dos que se manifestaron a María Magdalena. Sin embargo, no hay ninguna contradicción en los relatos por cuanto ninguno de los evangelistas afirman que había uno o dos solamente. Mateo en la brevedad del relato sitúa a uno, mientras que Lucas y Juan hablan de dos. Y aquellas asustadas mujeres pudieron verificar que ciertamente no estaba el cuerpo del Señor en el lugar donde había sido puesto. Posiblemente fue en el interior del sepulcro donde se recibieron la visita de los demás ángeles. Sin embargo, habría otra forma de ajustar el relato y que a mi entender sería el más concordante de con los relatos de los cuatro evangelios. Las mujeres llegaron al sepulcro y vieron la entrada abierta y encontraron al interior del sepulcro en donde se les había aparecido los dos ángeles y les dijeron la buena nueva de resurrección, haciéndoles notar que podían ellas mismas comprobar que Jesús no estaba allí porque había resucitado. Sin embargo, luego el relato en cada uno de los cuatro evangelios, sin embargo, queda la dificultad de aquel ángel sentado sobre la piedra que había cerrado la tumba. Mateo dice que hubo un gran terremoto y aquel ángel del Señor descendió del cielo y removió la piedra y se sentó sobre ella. En este ángel se manifestó de esta manera, no a las mujeres, sino a los guardias que custodiaban la tumba, causándoles tan impacto que los hizo huir atemorizados de aquel lugar. De este modo queda plenamente armonizados los relatos, incluido el de Juan, en el que los dos ángeles se relacionan especialmente con María Magdalena, que era una de las mujeres que habían ido al sepulcro aquella mañana. Querido amigo, hoy terminamos con el capítulo 6, pero espérese en estos días que vamos a enviar del capítulo 7 al, perdón, del versículo 7
al versículo 10. Queridos amigos, esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche, y qué rico poder compartir con ustedes este hermoso programa y esta bella información que lo único que hacen es glorificar el nombre del Señor. Bendiciones, bendiciones. Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche.